Dos hermanos pequeños desaparecieron sin dejar rastro en 1978, dejando a su familia destrozada. Pero décadas después, su padre descubre una verdad oculta y lo que encuentra lo cambia todo. La casa amarilla en la calle Sopeña, número 43, despertaba con los primeros rayos de sol que iluminaban el centro histórico de Guanajuato. Era una mañana de septiembre de 1978, y la ciudad comenzaba a adornarse con banderas tricolores para las celebraciones de la independencia. Dentro de la residencia de los Hernández Ruiz, la rutina matinal seguía su curso habitual. Mariana, con su cabello recogido en un moño discreto, preparaba el desayuno mientras don Eduardo, ya con corbata y con el periódico El Sol de León bajo el brazo, revisaba documentos de la Pemex, donde trabajaba como ingeniero petrolero desde hacía 15 años. Miguel, de 9 años, entró a la cocina arrastrando su mochila escolar, vistiendo su inseparable camiseta de Superman, ya desteñida de tantos lavados. «Mamá, ¿hoy podemos ir al Jardín de la Unión después de la escuela? ¿Habrá bandas tocando?», preguntó, mientras acomodaba el cabello castaño ondulado que insistía en caer sobre sus ojos. Antes de que Mariana pudiera responder, Isabel, de 6 años recién cumplidos, apareció con sus coletas rubias balanceándose y el suéter rosa con arcoíris que su abuela Consuelo había tejido para su cumpleaños el mes anterior. «Yo también quiero ir, mamá. Quiero ver los fuegos artificiales», exclamó Isabel, sentándose a la mesa y alcanzando una tortilla caliente. Mariana sonrió a sus hijos mientras servía chocolate caliente en las tazas. «Sí, iremos todos. Tu padre sale temprano del trabajo hoy y podemos disfrutar de las celebraciones en familia». A las 7:45 de la mañana, Mariana caminaba con los niños hasta el portón de la escuela primaria Benito Juárez, ubicada a solo 3 cuadras de casa. Como cada día, se despidió con un beso en la frente y los observó entrar antes de dirigirse a la universidad donde impartía clases de literatura. Aquella tarde del 17 de septiembre, la familia se reunió conforme a lo acordado. El Jardín de la Unión, corazón de la ciudad colonial, pulsaba con la energía de las celebraciones patrias. Bandas de mariachi tocaban en el kiosco, vendedores ambulantes ofrecían comidas típicas, y familias enteras caminaban por los senderos del jardín, disfrutando del ambiente festivo que precedía al grito de independencia del día siguiente. «Miguel, Isabel, no se alejen demasiado», advirtió don Eduardo cuando los niños pidieron comprar churros en el puesto a pocos metros de donde estaban. «Nos quedamos sentados en esta banca, esperándolos». «Sí, papá», respondió Miguel, tomando la mano de su hermana. «Volvemos en 5 minutos». Mariana los observó alejarse. Miguel con su camiseta azul de Superman e Isabel con su suéter rosa destacándose entre la multitud. El reloj del Teatro Juárez marcaba las 5:42 de la tarde cuando los vio por última vez, Miguel gesticulando al vendedor de churros mientras Isabel saltaba animada a su lado. 10 minutos pasaron. Don Eduardo consultó repetidamente su reloj de pulsera Omega. «Están tardando mucho», comentó, un leve fruncimiento de ceño indicando preocupación. «Debe haber fila en el puesto», respondió Mariana, pero sus ojos ya recorrían inquietos la multitud. Cuando se cumplieron 20 minutos, don Eduardo se levantó. «Voy a buscarlos». El puesto de churros estaba a apenas 30 metros, pero no había señal de los niños. El vendedor, un señor de edad con bigote canoso, confirmó que había atendido a 2 niños correspondientes a la descripción, pero que se habían ido hacía más de 15 minutos. El corazón de don Eduardo se aceleró. Rápidamente, regresó a la banca donde Mariana esperaba. «No están allí. El vendedor dice que ya se fueron hace tiempo». Los siguientes 30 minutos se transformaron en una pesadilla progresiva.
La pareja recorrió el jardín en direcciones opuestas, llamando los nombres de sus hijos. Preguntaron a otras familias, a los músicos en el kiosco, a los policías municipales que patrullaban la plaza. Fue un joven bolero quien trajo la primera pista concreta. Vi a un niño con camiseta de Superman cerca del kiosco, señora. Creo que se le cayó la gorra. Cerca del kiosco, encontraron la gorra azul de Miguel caída junto a una banca. Minutos después, un listón de cabello rosa de Isabel fue localizado a pocos metros de allí, cerca de la entrada de un callejón que conducía a la calle Pocitos. El oficial Ramírez, de la Policía Municipal, intentó calmar a la pareja mientras los primeros fuegos artificiales estallaban sobre la ciudad. Los niños se pierden todo el tiempo durante las fiestas, señores. Probablemente están por ahí, asustados o distraídos con alguna atracción. A las 8:30 de la noche, la Comisaría de Policía de Guanajuato, un edificio de piedra en la Avenida Juárez, hervía de actividad. Entre borrachos detenidos y pequeñas confusiones típicas de las fiestas, el caso de los hermanos Hernández inicialmente recibió atención modesta. Comprendan, explicó el delegado Sebastián Vega, un hombre corpulento con ojeras profundas. Durante el período festivo, tenemos docenas de niños que se pierden. 99% reaparecen en las próximas horas. Don Eduardo, normalmente un hombre contenido, golpeó la mesa con fuerza. Mis hijos no son niños que simplemente se pierden. Miguel tiene 9 años, es responsable, conoce la ciudad. Una notificación de desaparición fue registrada, y patrullas recibieron la descripción de los niños por radio. Voluntarios, incluyendo colegas de don Eduardo de la Pemex y estudiantes de Mariana, formaron grupos de búsqueda que recorrieron las calles estrechas y callejones del centro histórico de Guanajuato hasta el amanecer. A la mañana siguiente, 18 de septiembre, el día en que México celebraba su independencia, la familia Hernández vivía su peor pesadilla. Familiares llegaron desde Zacatecas y Ciudad de México para apoyar en las búsquedas. Tía Carmela, hermana mayor de Mariana, se instaló en la Casa Amarilla para coordinar a los voluntarios mientras la pareja regresaba a la comisaría. El comandante Raúl Ortega de la Policía Judicial del Estado, un hombre delgado de bigote fino y mirada penetrante, asumió el caso. Sus primeras preguntas fueron directas y desconcertantes. ¿Algún problema familiar reciente? ¿Alguna amenaza relacionada con el trabajo en Pemex, señor Hernández? ¿La señora tiene algún estudiante problemático? Ante las negativas, Ortega continuó. ¿Alguna persona extraña rondando la casa? Los niños mencionaron a alguien que los abordó en la escuela. La ausencia de respuestas concretas frustraba tanto a los padres como al investigador. El 27 de septiembre, carteles con los rostros sonrientes de Miguel e Isabel fueron colocados en cada poste, cada establecimiento comercial, cada iglesia de la ciudad. El teléfono sonaba constantemente. Ora con pistas falsas, ora con ofertas genuinas de ayuda, ora con el silencio angustiante de bromas crueles. Aquella noche, solos por primera vez en días, la pareja se sentó en el cuarto de los niños. Miguel adoraba la astronomía. Su techo estaba decorado con estrellas fosforescentes formando constelaciones. Isabel coleccionaba muñecas de trapo, todas ordenadas metódicamente en su estantería colorida. El oso de peluche favorito de ella, señor Bigotes, aguardaba su regreso sobre la almohada. «Están vivos, Eduardo». «Lo siento», susurró Mariana, aferrándose a la camiseta del hombre araña que Miguel había dejado sobre la cama. «Nuestros hijos están vivos en algún lugar y vamos a encontrarlos». 10 días después de la desaparición, el comandante Ortega presentó a la pareja un descubrimiento perturbador. Un testigo había identificado a los niños entrando en una combi blanca con placa diplomática, sugiriendo la participación de personas poderosas y bien conectadas,
exactamente el tipo de criminales que la policía local tendría dificultad en perseguir. Con la pista de la combi blanca con placa diplomática, Eduardo y Mariana intensificaron su presión sobre las autoridades. La mañana siguiente acudieron nuevamente a la delegación exigiendo que se investigaran todos los vehículos diplomáticos que hubieran circulado por Guanajuato durante las festividades. Comandante Ortega, necesitamos que se revisen los registros de vehículos diplomáticos, insistió Eduardo, golpeando suavemente el escritorio para enfatizar cada palabra. Si nuestros hijos fueron vistos entrando en una combi con esas características, debe existir algún registro. Ortega suspiró, pasándose la mano por su bigote fino. Comprendo su urgencia, señor Hernández, pero debe entender que los vehículos con placas diplomáticas pertenecen a personas con inmunidad. No podemos simplemente irrumpir y registrar propiedades diplomáticas sin autorización superior. Mientras discutían, Eduardo notó movimiento a través de la ventana de la oficina de Ortega. Dos hombres de traje oscuro descendieron de un automóvil negro con placas del Distrito Federal y entraron apresuradamente en la delegación. Su porte y actitud delataban que no eran visitantes ordinarios. Aproximadamente una hora después, Ortega salió de una reunión a puertas cerradas. Su rostro había perdido color y su habitual compostura parecía alterada. Señores Hernández, comenzó, evitando el contacto visual directo. Debo informarles que el caso está siendo reevaluado por las autoridades federales. Me han instruido mantener discreción absoluta sobre ciertos aspectos de la investigación. Aquella tarde, Eduardo regresó a su oficina en Pemex por primera vez desde la desaparición de los niños. Necesitaba hablar con alguien en quien confiara plenamente. Carlos Morales, su superior y amigo de 20 años, lo recibió con un abrazo silencioso. Carlos, creo que están obstruyendo la investigación, confesó Eduardo, cerrando la puerta del despacho. Cuando mencionamos la combi diplomática, aparecieron funcionarios federales, y de repente Ortega cambió completamente su actitud. Morales escuchó con atención, su rostro revelando preocupación creciente. Eduardo, si hay intereses poderosos involucrados, necesitarás ayuda que la policía no puede o no quiere proporcionar. Mientras tanto, Mariana había convocado una reunión urgente en la Universidad de Guanajuato. En la majestuosa sala de juntas con sus ventanales que dominaban la ciudad, el rector y varios colegas escuchaban atentamente su relato. Necesitamos crear un comité de apoyo, propuso el doctor Villaseñor, profesor emérito de Sociología. La universidad tiene peso moral en esta comunidad. Si las autoridades están siendo presionadas, nosotros podemos ejercer contrapresión pública. 2 días después, Eduardo se encontraba en el Café La Condesa, cerca de la Alhóndiga de Granaditas. Había seguido el consejo de Carlos Morales y concertado una reunión discreta con Alberto Vega, ex investigador de la policía capitalina. Vega, un hombre corpulento de 50 años, con una cicatriz distintiva en el mentón, escuchaba atentamente mientras tomaba notas en una pequeña libreta. Necesito a alguien que pueda moverse donde la policía oficial no puede o no quiere, explicó Eduardo, deslizando un sobre con efectivo. Tengo recursos limitados, pero haré lo que sea necesario. Vega comenzó su investigación esa misma tarde, fotografiando discretamente la delegación desde su automóvil estacionado a prudente distancia. No pasó mucho tiempo antes de notar que el mismo vehículo negro con placas federales que Eduardo había descrito estaba ahora permanentemente estacionado en la parte trasera del edificio. La siguiente semana, mientras Mariana distribuía nuevos panfletos con los rostros de Miguel e Isabel en el Mercado Hidalgo, una señora de edad avanzada se le acercó tímidamente. «Disculpe, señora», susurró la mujer, mirando nerviosamente alrededor.
Vi esas criaturas en las noticias. Se parecen mucho a unos niños que vi en San Miguel el mes pasado. No dije nada antes porque pensé que estaba confundida, pero esa camiseta de Superman, estoy segura. Con manos temblorosas, Mariana anotó los detalles en el cuaderno azul que ahora siempre llevaba consigo. Esa misma noche, compartió la información con Vega, quien ya había compilado una carpeta inquietante. Encontré algo perturbador, don Eduardo, explicó el investigador, extendiendo recortes de periódicos sobre la mesa de la cocina. En los últimos 2 años han desaparecido 3 niños en Querétaro durante festividades, 2 en San Luis Potosí, todos con características similares. Tez clara, rasgos europeos, edades entre 5 y 10 años. A la mañana siguiente, Eduardo y Vega condujeron hasta San Miguel de Allende. En el Hotel Misión, una recepcionista joven, Lucía Garza, palideció al ver las fotografías de Miguel e Isabel. «Sí, vi a estos niños», exclamó en voz baja, mirando nerviosamente hacia la oficina del gerente. Estaban con una pareja americana. El hombre tenía cabello rojizo. Me llamaron la atención porque la niña lloraba mucho y el niño intentaba consolarla. 20 minutos después de esta revelación, el gerente del hotel apareció, visiblemente alterado. Sudando profusamente, informó que Lucía estaba confundida y que, lamentablemente, los registros de aquella semana se habían perdido durante una actualización del sistema. Mientras salían del hotel, Vega fotografió discretamente el estacionamiento, capturando imágenes de vehículos con placas americanas y una combi blanca sorprendentemente similar a la descrita por el testigo en Guanajuato. Esa noche, Mariana recibió una llamada inesperada de una periodista de El Sol de León, interesada en publicar un reportaje sobre el caso. Mientras anotaba los detalles en su cuaderno azul, sentía renacer una pequeña esperanza. Quizás la presión mediática lograría lo que las autoridades no estaban haciendo. En la Casa Amarilla, tía Carmela coordinaba eficientemente a los voluntarios que seguían distribuyendo carteles y realizando búsquedas. El teléfono sonó y ella atendió con su habitual eficiencia, pero su expresión cambió al no escuchar respuesta del otro lado, solo una respiración pesada antes de que colgaran abruptamente. Cerca de la medianoche, Eduardo regresó exhausto a casa. El teléfono de la cocina sonó mientras dejaba sus llaves sobre la mesa. Al contestar, una voz distorsionada electrónicamente heló su sangre. «Pare de hacer preguntas, pare de buscar. Si quiere ver a sus hijos vivos nuevamente, vuelva a su vida normal. Este es el único aviso». Con manos temblorosas, Eduardo colgó el teléfono y se volvió hacia Mariana, a punto de contarle sobre la amenaza, cuando notó un sobre marrón que alguien había deslizado bajo la puerta. Dentro, 2 mechones de cabello, uno castaño ondulado idéntico al de Miguel y uno rubio como el de Isabel, junto con una Polaroid desenfocada mostrando a 2 niños durmiendo en una habitación desconocida, y el mensaje: «Elija, sus hijos o la verdad». La madrugada envolvía la Casa Amarilla en un silencio sepulcral. Eduardo y Mariana permanecían en la cocina, bajo la cruda luz fluorescente que iluminaba los mechones de cabello y la Polaroid desenfocada extendidos sobre la mesa. Las manos de Eduardo temblaban mientras examinaba meticulosamente cada detalle de la fotografía, acercándola a la lámpara para distinguir cualquier elemento que pudiera revelar el paradero de sus hijos. «Es su cabello, Eduardo», susurró Mariana, acariciando los mechones con la delicadeza de quien toca algo sagrado. «Reconocería el pelo de mis hijos entre 1000». La tensión entre ellos se materializó cuando Eduardo golpeó con fuerza un vaso contra el fregadero, haciéndolo añicos. «Tenemos que parar, Mariana. No podemos arriesgar la vida de los niños», exclamó, el miedo transformándose en ira impotente. «Quien sea que los tenga, está vigilándonos, conoce nuestros movimientos». Mariana se levantó,
enfrentándolo con una determinación febril que contrastaba con su fragilidad física. Si paramos ahora, nunca más los veremos. ¿No lo entiendes? Esta foto es la primera prueba real de que están vivos. A las 7:20 de la mañana siguiente, Alberto Vega examinaba cuidadosamente el sobre y la fotografía con guantes de látex, utilizando una lupa para estudiar cada centímetro del cuarto donde aparecían los niños dormidos. El papel es común, imposible de rastrear, murmuró. Pero la foto nos da información. Miren esta ventana con arco, este tipo de cortinas. Es arquitectura colonial de alta calidad. Esa misma tarde, Eduardo aprovechó los recursos de Pemex. En el laboratorio de la empresa, utilizó equipos de análisis digital para ampliar la fotografía, identificando patrones arquitectónicos en las molduras del techo. Este estilo de cornisa es típico de las haciendas restauradas de San Miguel, explicó a Vega por teléfono. Coincide con nuestra pista anterior. Mientras tanto, Mariana había acudido al consultorio de la doctora Elena Fuentes, psicóloga y amiga de la universidad. Después de mantener la compostura durante semanas, finalmente se quebró. Él quiere desistir, Elena, sollozó, derrumbándose en el sillón. Eduardo cree que debemos fingir que abandonamos la búsqueda para protegerlos. ¿Cómo puedo continuar sola si él se rinde? La doctora Fuentes tomó sus manos. No está rindiéndose, Mariana. Está buscando estrategias alternativas. A veces dar un paso atrás es necesario para poder avanzar después. Esa misma tarde, Eduardo visitó la redacción de El Sol de León. La periodista Gabriela Méndez lo recibió en un pequeño cubículo rodeado de archivos y periódicos apilados. Necesito que modifique el enfoque del reportaje, explicó Eduardo en voz baja. Quiero que parezca que estamos perdiendo las esperanzas, que consideramos la posibilidad de que nunca los encontremos. Gabriela frunció el ceño. ¿Está seguro? Un reportaje así podría desmovilizar a posibles testigos. Es un riesgo calculado, respondió Eduardo. Quienes tienen a nuestros hijos están vigilándonos. Necesitamos hacerles creer que estamos cediendo. Al día siguiente, Alberto Vega se encontraba en un café cercano a la plaza principal de San Miguel de Allende. Disfrazado como un turista común, con sombrero de ala ancha y cámara al cuello, fotografiaba discretamente a las personas que entraban y salían de las agencias turísticas frecuentadas por estadounidenses. Mientras tanto, en Guanajuato, Mariana regresaba a su oficina en la universidad por primera vez desde la desaparición. La escena que encontró le heló la sangre. Libros esparcidos por el suelo, cajones abiertos y sobre su escritorio una fotografía de Miguel e Isabel con los rostros tachados con marcador rojo. Al día siguiente, El Sol de León publicaba en primera plana: Familia Hernández pierde esperanzas de encontrar a hijos desaparecidos. La fotografía mostraba a Eduardo y Mariana con expresiones abatidas, sentados en el banco del jardín donde sus hijos fueron vistos por última vez. A la 1:40 de la tarde, Gabriela Méndez recibió una llamada anónima en la redacción. «Busque en la hacienda La Esperanza en San Miguel», susurró una voz femenina temblorosa. «Niños mexicanos van allí antes de cruzar la frontera. No puedo decir más. Por favor, no me identifique». Inmediatamente, Gabriela contactó a los Hernández. Vega no perdió tiempo y esa misma tarde se dirigió a un cibercafé en San Miguel para investigar registros de propiedades. Lo que descubrió aceleró su pulso. La Esperanza pertenecía al senador Humberto Castillo, un influyente político del PRI con conexiones en los más altos niveles del gobierno. Al día siguiente, Vega conducía por un camino rural polvoriento en las afueras de San Miguel. Al aproximarse a un imponente portón de hierro con la inscripción La Esperanza, una camioneta negra bloqueó súbitamente su camino. 2 hombres armados con rifles descendieron del vehículo, acercándose a su ventanilla. «¿Está perdido, señor?», preguntó uno,
mientras el otro mantenía su rifle casualmente apuntando al suelo. Esta es propiedad privada del senador Castillo. Sugiero que dé media vuelta inmediatamente. Esa noche, Eduardo recibió una notificación inesperada. Su director regional en Pemex lo había citado urgentemente. Al llegar a la oficina, encontró al hombre visiblemente incómodo. Eduardo, tengo noticias. Estás siendo transferido a Campeche. Necesitan tu experiencia allá. Es una promoción. El mensaje era transparente. Aléjate o sufre las consecuencias. Cuando Eduardo regresó a casa y mostró la carta de transferencia a Mariana, la tensión entre ellos alcanzó su punto máximo. ¿No ves lo que está pasando?, exclamó agitando el documento. Están alejándonos a propósito. Esta promoción es para sacarnos de Guanajuato, lejos de la investigación. Entonces rechaza, respondió Mariana, con fuego en los ojos. Lucha. No puedes simplemente abandonar todo lo que hemos avanzado. A la mañana siguiente, mientras Eduardo se preparaba para rechazar formalmente la transferencia, el teléfono sonó. Era Carlos Morales de Pemex, su voz temblando de emoción. Eduardo, no vengas a la oficina hoy. El ingeniero Ramírez, que trabajó con nosotros en Veracruz, fue encontrado muerto en su apartamento esta mañana, con una nota sugiriendo suicidio, pero todos sabemos que estaba investigando contratos sospechosos, exactamente como tú estabas haciendo antes de la desaparición de tus hijos. La muerte del ingeniero Ramírez revelaba una dimensión más oscura y peligrosa detrás de la desaparición de los niños. Eduardo colgó el teléfono con manos temblorosas, su mente transportándose 6 meses atrás, a aquel restaurante en Veracruz, donde Ramírez lo había citado con urgencia. Mira esto, Eduardo, había susurrado Ramírez aquella noche, deslizando nerviosamente una carpeta manila sobre la mesa. Contratos fantasmas, valores triplicados y todo aprobado por gente de Ciudad de México. Alguien está desviando millones y utilizando a Pemex como lavadora. El recuerdo se desvaneció mientras Eduardo contemplaba las implicaciones. Si Ramírez había sido silenciado por investigar estos contratos y los niños habían desaparecido cuando él mismo comenzaba a notar irregularidades similares, la conexión resultaba aterradora. Esa noche, Eduardo y Mariana discutieron largamente en su dormitorio. La amenaza ahora se extendía claramente hacia toda la familia. No tenemos alternativa, explicó Eduardo mientras doblaba metódicamente sus camisas y las colocaba en la maleta abierta sobre la cama. Debo aceptar la transferencia a Campeche como fachada. Fingir cooperar mientras investigo desde dentro. Mariana asintió lentamente, comprendiendo la estrategia. Yo me quedaré aquí, mantendré viva la búsqueda discretamente. Si ambos desaparecemos de Guanajuato, perderemos cualquier posibilidad de encontrar nuevas pistas. En el pequeño hotel donde se hospedaba en Guanajuato, Alberto Vega había transformado su habitación en un centro de operaciones improvisado. Un gran mapa en la pared mostraba con alfileres rojos las ubicaciones de desapariciones similares, conectadas con hilos a las visitas oficiales del senador Castillo a esas mismas ciudades. El patrón resultaba innegable. 3 días después, en la cafetería Sanborns de Ciudad de México, Vega se reunió con Luisa Aguilar, una periodista investigativa de 32 años, con cabello corto y mirada penetrante. No son coincidencias, explicó Luisa, extendiendo una carpeta con fotografías de niños desaparecidos. Todos comparten características específicas: piel clara, ojos claros, cabello rubio o castaño. Son niños que parecen extranjeros, europeos. ¿Por qué esos rasgos específicamente?, preguntó Vega, estudiando los rostros. Porque son pedidos especiales, respondió Luisa, bajando la voz. Familias ricas en Estados Unidos pagan pequeñas fortunas por adoptar niños con características físicas específicas. No es tráfico común,
Es un mercado de lujo. A las 11:20 de la mañana siguiente, Mariana recibió una llamada de Eduardo, ya instalado en Campeche. «Encontré algo en los archivos aquí», explicó en voz baja, como si temiera ser escuchado. El senador Castillo recibió 4 contratos de Pemex para consultoría ambiental en los últimos 3 años. Valores enormes, trabajo inexistente. ¿Crees que ese dinero financia la red de tráfico?, preguntó Mariana, anotando los detalles en su cuaderno azul. Es una posibilidad. Ramírez estaba investigando exactamente estos contratos antes de su muerte. Mientras tanto, Vega y Luisa habían logrado concertar un encuentro crucial. En una cantina sencilla en las afueras de San Miguel, una mujer de 60 años se sentó nerviosamente con ellos. María Dolores trabajaba como empleada doméstica en la hacienda La Esperanza desde hacía 2 décadas. «Sí, he visto niños allí», confirmó en voz baja, mirando constantemente hacia la puerta. «Nunca permanecen mucho tiempo, siempre en el galpón de los fondos, lejos de la casa principal. Los mantienen separados, casi escondidos». «¿Recuerda haber visto a estos niños en septiembre pasado?», preguntó Vega, mostrando discretamente las fotografías de Miguel e Isabel. María Dolores se santiguó antes de responder. «En septiembre del año pasado, vi a un niño y una niña. El niño usaba una camiseta de superhéroe. La niña lloraba mucho por las noches. Les llevaba comida extra cuando podía, dulces a escondidas». En su modesto apartamento en Campeche, Eduardo había cubierto una pared completa con recortes de periódicos y fotografías conectadas por hilos, recreando el mapa de investigación de Vega. Hablaba por teléfono con el investigador mientras estudiaba las conexiones. «Necesitamos evidencias concretas», insistía. «Documentos, testigos dispuestos a declarar formalmente, algo que ni siquiera el senador Castillo pueda silenciar». En la redacción de la revista Proceso en Ciudad de México, Luisa Aguilar presentaba su propuesta al editor jefe, un hombre escéptico pero intrigado. «No es solo sobre 2 niños desaparecidos en Guanajuato», argumentaba con pasión. «Es una red que opera desde hace años, con protección política al más alto nivel. Es la historia de nuestra carrera». De vuelta en San Miguel, Vega fotografiaba discretamente desde su automóvil la entrada de la hacienda La Esperanza. Su paciencia fue recompensada cuando captó imágenes de una camioneta con placas de Texas entrando por el portón principal. En Guanajuato, Mariana pasaba horas en la biblioteca universitaria investigando casos de adopciones internacionales. Absorta en su lectura, tardó en notar a un hombre desconocido que la observaba desde entre las estanterías. Cuando intentó acercarse, el sujeto desapareció rápidamente. En Ciudad Juárez, Luisa entrevistaba a un exfuncionario de migración que había accedido a hablar bajo condición de anonimato. «Había un procedimiento especial para ciertas adopciones», explicó el hombre. «Documentos preparados con anticipación, nombres americanos ya definidos. Nada improvisado, todo perfectamente organizado. Un americano llamado Thornton manejaba el lado estadounidense del negocio». A las 7:45 de la tarde, Mariana salía de la universidad después de impartir su primera clase desde la desaparición de los niños. La noche había caído temprano y las calles empedradas brillaban bajo las farolas coloniales. Al cruzar la plaza, notó un automóvil negro que encendió el motor al verla aparecer. El vehículo comenzó a seguirla lentamente mientras caminaba por la calle oscura hacia su casa. Acelerando el paso, Mariana dobló abruptamente en una esquina, intentando despistar al coche negro. Su corazón latía desbocado mientras avanzaba rápidamente por el callejón estrecho. Al alcanzar la siguiente calle, un hombre surgió de las sombras, agarró su brazo con fuerza y susurró: «La señora debería haber escuchado las advertencias, profesora Hernández. Ahora necesita venir con nosotros para una conversación sobre su marido
y aquellos documentos de Pemex que él no debería estar investigando. El hombre de traje oscuro empujó a Mariana dentro de una camioneta negra que arrancó inmediatamente, perdiéndose en las estrechas calles de Guanajuato. Con los ojos vendados y las manos atadas, perdió toda noción del tiempo y la dirección, mientras el vehículo serpenteaba por caminos cada vez más irregulares. Tras lo que pareció una eternidad, la camioneta se detuvo. Manos ásperas la guiaron a través de un espacio que olía a humedad y abandono. Cuando finalmente le quitaron la venda, Mariana se encontró sentada en una silla metálica bajo una lámpara que la cegaba, en lo que parecía ser un galpón abandonado en las afueras de la ciudad. 3 hombres, con rostros cubiertos, la rodeaban. El que parecía liderar el grupo extendió sobre una mesa improvisada varias fotografías que mostraban a Eduardo y Mariana en diferentes situaciones. Saliendo de la universidad, hablando con Vega, visitando el Hotel Misión en San Miguel. Sabemos cada paso que dan, dijo el hombre con voz pausada, casi profesional. Cada persona con quien hablan, cada lugar que visitan. El líder sostuvo un teléfono celular frente a ella. Llame a su marido ahora, dígale que está bien, que está con una amiga. No queremos que venga corriendo desde Campeche, todavía. Mariana miró directamente a los ojos visibles a través de la máscara. A pesar del miedo que atenazaba su garganta, su voz surgió clara y firme. No importa lo que me hagan. Nunca vamos a parar de buscar a nuestros hijos. Nunca. El interrogatorio continuó durante horas. Querían saber exactamente qué documentos había encontrado Eduardo en Pemex, qué sabían sobre el senador Castillo, quiénes más estaban involucrados en la investigación. Mariana se mantuvo firme, revelando solo información que sabía que ya conocían. A las 4:30 de la madrugada, la camioneta se detuvo frente a la Casa Amarilla. Antes de empujarla fuera del vehículo, el líder le sujetó el brazo con fuerza. Esta es su última oportunidad. Convenza a su marido de entregar los documentos y olvidarse de los niños, o el próximo encuentro no terminará tan bien. Tambaleándose de agotamiento y tensión, Mariana apenas logró entrar en su casa antes de derrumbarse en el suelo del recibidor. Tía Carmela, que había pasado la noche en vela, la encontró allí, llamando inmediatamente a emergencias. En Campeche, Eduardo pasaba horas en su oficina analizando microfichas de contratos antiguos de Pemex. Un patrón claro emergía ante sus ojos: pagos regulares a una empresa llamada Horizonte Global, registrada en Panamá, pero con cuentas bancarias en San Antonio, Texas. Durante una videollamada desde un cibercafé en Monterrey, Luisa compartió sus descubrimientos con Eduardo. La conexión era inestable, pero su entusiasmo resultaba evidente incluso a través de la pixelada imagen. La ruta es siempre la misma, explicó, mostrando un mapa a la cámara. San Miguel, Monterrey, San Antonio, y siempre con documentación impecable. Hay funcionarios de migración comprados en ambos lados de la frontera. Esa misma noche, Alberto Vega regresó a su apartamento en Guanajuato para encontrar la puerta forzada. El interior había sido completamente devastado. Muebles volcados, cajones vaciados y su meticuloso mural investigativo destrozado. Todos sus archivos, notas y fotografías habían desaparecido. La situación de Mariana empeoró rápidamente tras su secuestro. En la sala de emergencias del Hospital General de Guanajuato, el médico explicaba a tía Carmela el diagnóstico mientras Mariana yacía sedada en una camilla. Es un colapso nervoso, resultado de estrés prolongado y trauma agudo, señaló el facultativo con expresión grave. Necesita descanso absoluto. Su mente y cuerpo han llegado al límite. Cuando Eduardo recibió la noticia del secuestro y hospitalización de Mariana, corrió inmediatamente al aeropuerto de Campeche. Estaba a punto de abordar un vuelo a Guanajuato cuando su teléfono sonó. Si sale de esa ciudad, su esposa no verá el amanecer,
advirtió una voz mecánica. Tenemos personas en el hospital en este momento. Un accidente médico puede ocurrir fácilmente. Destrozado por la impotencia, Eduardo canceló su viaje. La distancia física se transformaba gradualmente en un abismo emocional que parecía imposible de salvar. Tras regresar a casa del hospital, Mariana canalizó su trauma en una obsesión inquietante. El cuarto de los niños se convirtió en un santuario intocable. Juguetes exactamente donde fueron dejados, ropa de cama sin hacer, el calendario perpetuamente detenido en septiembre de 1978. Las videollamadas entre Eduardo y Mariana se volvieron ejercicios dolorosos de comunicación fracasada. Él, exhausto y consumido por la culpa en su apartamento aséptico de Campeche. Ella, visiblemente más delgada y con mirada distante, rodeada de recuerdos cristalizados en el tiempo. Mientras tanto, Luisa continuaba tejiendo conexiones. En una gasolinera a las afueras de Monterrey, entrevistó secretamente a un camionero que transportaba paquetes especiales hacia la frontera. Nunca vi a los niños directamente, confesó el hombre nervioso. Solo entregaba cajas con documentos a un americano llamado Thornton en Laredo. Pero a veces se escuchaban voces infantiles desde la parte trasera de la camioneta que me precedía. Eduardo tomó una decisión desesperada. Solicitó licencia en Pemex y voló a Ciudad de México con todos los documentos incriminatorios que había reunido. Su última esperanza era el Procurador General, la máxima autoridad judicial del país, quien seguramente actuaría ante evidencias tan contundentes. A las 4:30 de la tarde, Eduardo aguardaba nervioso en la imponente antesala de la Procuraduría General de la República. Mientras esperaba, su mirada se detuvo en una fotografía enmarcada en la pared. El procurador García Vega, sonriendo junto al senador Castillo durante un evento de gala. El sudor frío recorrió su espalda mientras conectaba los puntos. Cuando finalmente fue recibido, su peor temor se confirmó. Sobre el escritorio del procurador yacía un informe confidencial sobre su caso, con una nota manuscrita al margen. Situación Hernández bajo control. Castillo agradece su discreción. Eduardo salió discretamente del edificio sin entregar los documentos, sintiéndose acorralado por todos lados. Al llegar a la esquina, su mirada captó una manchette en un periódico expuesto en un kiosco. Periodista de proceso, Luisa Aguilar, hospitalizada tras accidente misterioso. Investigaba red de tráfico infantil conectada a políticos de alto escalafón. El periódico resbaló de las manos temblorosas de Eduardo. Luisa Aguilar, la única periodista con el valor de investigar la red, ahora estaba hospitalizada tras un accidente que todos entendían como una advertencia. El mensaje era claro: nadie estaba a salvo, sin importar su posición o perfil público. En el vuelo de regreso a Campeche, Eduardo tomó una decisión dolorosa. Confrontar directamente al sistema significaría más vidas en peligro. La estrategia debía cambiar radicalmente. Enero de 1980 llegó envolviendo Guanajuato en su característica neblina matinal. Eduardo pasó la Nochevieja solo en su pequeño apartamento en Campeche, rodeado de mapas, recortes y fotografías de sus hijos, bebiendo tequila directamente de la botella mientras observaba los fuegos artificiales que celebraban un nuevo año sin Miguel e Isabel. La separación física pronto comenzó a transformarse en distanciamiento emocional. En el Hospital Psiquiátrico de León, Mariana permanecía sentada inmóvil junto a la ventana, su mirada perdida en un horizonte invisible, mientras un médico de bata blanca explicaba a Eduardo la situación. Su mente ha creado un mecanismo de defensa, señaló el doctor con tono clínico. Está reviviendo momentos con los niños como si aún estuvieran presentes. Habla con ellos, les prepara comida. Es su forma de manejar un dolor insoportable. El deterioro de Mariana fue solo el primero de muchos golpes.
Vega, ahora trabajando como guardia de seguridad en Querétaro, tras el trauma de la invasión a su apartamento, se encontró secretamente con Eduardo en un restaurante de carretera. Necesitamos ser más inteligentes que ellos, aconsejó, mirando constantemente sobre su hombro. Silencio estratégico, no desistencia. Que crean que hemos abandonado mientras seguimos cavando más profundo. Para julio de 1981, la Casa Amarilla en la calle Sopeña, antes impecable, mostraba signos evidentes de abandono. El jardín crecía sin control, la pintura se descascaraba y las cortinas permanecían perpetuamente cerradas, como si la residencia misma estuviera de luto. Eduardo recibía ocasionalmente cartas de Mariana, ya fuera del hospital, pero todavía frágil. La caligrafía inestable revelaba su estado mental. Los niños preguntaron por ti ayer. Miguel quiere que le ayudes con su proyecto de astronomía para la escuela. En 1982, Eduardo se encontró sentado en la oficina de un abogado en Campeche discutiendo la posibilidad del divorcio. El profesional enumeraba las ventajas prácticas de la separación legal, pero Eduardo no podía concentrarse. Su mirada se fijaba en la fotografía familiar que aún llevaba en su cartera. 4 rostros sonrientes en un tiempo que parecía pertenecer a otra vida. Sin decir palabra, guardó la fotografía y abandonó la oficina. En Guanajuato, tía Carmela mantenía la casa lo mejor que podía. Durante una limpieza de primavera, descubrió bajo la cama de Mariana docenas de cuadernos donde su sobrina escribía cartas diarias para Miguel e Isabel, como si estuvieran en un campamento de verano, contándoles detalles cotidianos y prometiendo que pronto estarían juntos nuevamente. El año 1983 marcó el punto más bajo. Mariana fue llevada de urgencia al hospital tras ingerir una cantidad excesiva de pastillas para dormir. Tía Carmela lloró desconsoladamente al teléfono mientras informaba a Eduardo. No quiere vivir sin los niños, Eduardo. Dice que los ve esperándola, llamándola. Tengo miedo de que la próxima vez no lleguemos a tiempo. Los siguientes años transcurrieron como una procesión gris de días idénticos. En 1985, Eduardo observaba en la televisión las noticias sobre el devastador terremoto de Ciudad de México. Mientras las imágenes mostraban edificios reducidos a escombros y rescatistas buscando sobrevivientes, comprendió cómo una tragedia nacional había barrido de los noticieros cualquier mención a casos antiguos como el de sus hijos. Para 1986, Mariana intentaba reconstruir algún semblante de normalidad, regresando parcialmente a sus clases en la universidad. Sin embargo, durante la visita de una colega que llegó acompañada de su hija pequeña, una niña rubia de aproximadamente 6 años, Mariana se paralizó completamente, incapaz de respirar, teniendo que ser escoltada fuera del campus. El destino, sin embargo, tiene formas extrañas de operar. En un bar de Campeche, Eduardo se encontró accidentalmente con Fernando Ortiz, un exfuncionario financiero de Pemex que había trabajado en los proyectos de Castillo. «Sigues buscando a esos niños, ¿verdad?», preguntó Ortiz tras varias copas, inclinándose sobre la mesa. «Sé cosas sobre aquellos contratos de Castillo, cosas que no he contado a nadie». En la penumbra del bar, Ortiz explicó en voz baja. El dinero iba para un americano en Ciudad Juárez, Thornton, Richard Thornton. Facilitaba adopciones especiales para familias ricas americanas. Cobraba decenas de miles por niño, especialmente por niños con características europeas. Esta revelación inyectó nueva vida a la búsqueda. Eduardo pasó semanas revisando periódicos antiguos, encontrando finalmente una pequeña nota de 1975 sobre un consultor de inmigración americano que ayudaba en reunificaciones familiares en la frontera. En 1987, casi 10 años después de la desaparición,
Eduardo solicitó vacaciones prolongadas en Pemex. Su superior notó inmediatamente el cambio en su mirada, la chispa que había estado ausente durante años. «Finalmente encontraste algo, ¿verdad?», preguntó con genuina preocupación. «Ten cuidado, Eduardo. Esas personas son peligrosas. No dudarán en silenciarte permanentemente». 3 días después, Eduardo descendía de un autobús en la terminal de Ciudad Juárez, aparentando casi 10 años más de su edad real. Su barba, ahora mayoritariamente gris, enmarcaba un rostro marcado por el sufrimiento, pero con ojos decididos que consultaban un papel arrugado con una dirección. Tras días de búsqueda infructuosa por las calles de Ciudad Juárez, Eduardo finalmente localizó un antiguo despacho de abogados donde Thornton solía operar, solo para descubrir que el americano había fallecido 2 años antes. Desanimado, mostró las fotografías de sus hijos al conserje anciano del edificio como último recurso. El hombre palideció visiblemente y susurró: «Recuerdo a estos niños». Thornton los llamaba el par dorado, y dijo que fueron para un médico importante en San Antonio. «Busque a la Paloma, ella sabe más». «La Paloma, ella sabe más». Las palabras del conserje resonaban en la mente de Eduardo mientras recorría las calles deterioradas del barrio Altavista en Ciudad Juárez. Según las indicaciones del anciano, la Paloma vivía en un complejo de apartamentos cerca del antiguo mercado. Tras preguntar discretamente a varios locales, Eduardo finalmente se detuvo frente a un edificio desgastado de 3 pisos con pintura desconchada. Con el corazón acelerado, subió las escaleras hasta el 2.º piso y golpeó la puerta del apartamento 23. Después de un largo silencio, la puerta se entreabrió, revelando a una mujer mexicana de aproximadamente 50 años, con una distintiva cicatriz de quemadura que le recorría el lado izquierdo del cuello. «¿Qué quiere?», preguntó con desconfianza, manteniendo la cadena de seguridad puesta. «Busco información sobre mis hijos», respondió Eduardo, mostrando la fotografía de Miguel e Isabel. «Me dijeron que usted trabajaba con Thornton. Por favor, llevo 10 años buscándolos». La expresión de la mujer cambió sutilmente. Tras un momento de duda, quitó la cadena y abrió la puerta. El apartamento era pequeño, pero impecablemente limpio. En la modesta sala, la Paloma, cuyo verdadero nombre era Rosario Méndez, según reveló más tarde, sirvió café en tazas desportilladas con manos temblorosas. «Trabajé para Thornton 8 años», explicó mientras se sentaba frente a Eduardo. «Yo acompañaba a los niños en el cruce, asegurando que pareciera que eran míos. Tengo documentos mexicanos, pero nací en Estados Unidos, así que podía cruzar legalmente». Eduardo extendió nuevamente las fotografías de Miguel e Isabel sobre la mesa. Los dedos de Rosario temblaron visiblemente al tocarlas. «Sí, los recuerdo», susurró. «El niño del Superman. La niña que siempre lloraba por la noche». Thornton recibió mucho dinero por ellos. Un escalofrío recorrió la espalda de Eduardo. «¿A dónde fueron llevados?» «A San Antonio», respondió Rosario. «Un médico, Wilson, Thomas Wilson. Su esposa no podía tener hijos. Pagaron $60,000 por los 2 niños. Nuevos pasaportes, nuevos certificados de nacimiento, nueva vida». 2 días después, Eduardo descendía del autobús en la terminal de Guanajuato. Mariana lo esperaba ansiosamente en el andén, visiblemente más delgada y con el cabello prematuramente encanecido. Al verla, Eduardo sintió una mezcla de amor y culpa que le oprimió el pecho. El abrazo que compartieron fue largo y silencioso, cargado con el peso de años de separación y esperanzas frustradas. En la casa amarilla, ahora limpia pero preservando los cuartos de los niños intactos como santuarios, Eduardo y Mariana se sentaron en la sala con tazas de café que ninguno tocó. La tensión entre ellos era palpable. «¿Por qué no me contaste que estabas siguiendo esta pista?», preguntó finalmente Mariana, su voz controlada pero cargada de reproche.
¿Por qué siempre me excluyes de las decisiones importantes? Eduardo tomó sus manos entre las suyas, ambos con lágrimas en los ojos. Nuestros hijos están vivos, Mariana. Están en San Antonio. Después de 10 años, finalmente, sabemos dónde buscar. Las siguientes semanas fueron de planificación intensa. Eduardo instaló un teléfono con altavoz en el estudio improvisado de la casa y contactó a Michael Brennan, un exagente fronterizo estadounidense recomendado por Rosario, ahora investigador privado especializado en casos transfronterizos. Necesito que localice a un médico en San Antonio, explicó Eduardo en su inglés limitado. Dr. Thomas Wilson, cirujano, probablemente trabajando en algún hospital importante. Tiene 2 niños adoptados en 1978, de origen mexicano. Mientras Brennan conducía su investigación, Eduardo y Mariana esperaban con ansiedad creciente. El reloj de la pared marcaba cada segundo con dolorosa lentitud. 2 días después, el teléfono sonó. «Encontré a su médico, señor Hernández», informó Brennan desde un teléfono público en San Antonio. Dr. Thomas Wilson, cirujano ortopédico en el Memorial Hospital desde 1970, casado con Eleanor Wilson, sin hijos biológicos. Adoptaron 2 niños hispanos en 1978. 2 semanas más tarde, Eduardo y Mariana examinaban el informe detallado enviado por Brennan. Incluía dirección, rutinas de la familia Wilson y confirmación de los 2 niños adoptados. Con manos temblorosas, Eduardo abrió un sobre que contenía fotografías escolares. Un adolescente de 19 años con cabello castaño ondulado, Steven Miguel, y una joven de 16 años de cabello rubio, Emily Isabel. «Es él, Eduardo», susurró Mariana, tocando la fotografía de su hijo, ahora un joven casi irreconocible. «Esos ojos son los ojos de mi madre. Es nuestro Miguel». En el despacho del abogado Ramón Velasco, en Guanajuato, la pareja discutía las complejidades legales del caso. «Estamos hablando de niños secuestrados en México y llevados ilegalmente a Estados Unidos con documentos fraudulentos», explicó el abogado. «Pero han pasado 10 años. Los niños ya son prácticamente adultos, con vidas establecidas bajo otras identidades. Esa noche, en el cuarto de los niños ahora cubierto con las fotografías de los adolescentes, Eduardo y Mariana debatían cómo proceder. «¿Y si no nos recuerdan?», preguntó Mariana, la vulnerabilidad evidente en su voz. «¿Y si no quieren conocer la verdad?». Después de semanas de preparación legal y emocional, finalmente decidieron enviar una carta cuidadosamente redactada a Steven y Emily Wilson, incluyendo fotografías familiares y detalles personales que solo los verdaderos padres conocerían. Al día siguiente del envío, recibieron una llamada alarmante de Brennan. «Alguien descubrió mi investigación. Me han seguido. Mi oficina fue invadida y todos los archivos sobre el caso Wilson fueron robados». La invasión al despacho de Brennan marcaba el inicio de una nueva oleada de resistencia en su búsqueda. Eduardo colgó el teléfono con el rostro pálido mientras Mariana lo observaba, su expresión transitando del shock al miedo. «¿Cómo pudieron saber?», susurró ella. «¿Cómo pudieron enterarse tan rápido de que habíamos localizado a los niños?». Al día siguiente, Brennan llamó nuevamente con noticias aún más preocupantes. Las autoridades estadounidenses, alertadas por fuentes desconocidas, habían emitido una orden judicial prohibiéndole continuar investigando a la familia Wilson, citando invasión de privacidad y acoso. Eduardo y Mariana enfrentaban ahora la terrible incertidumbre de no saber si su carta había llegado a sus hijos. Durante días permanecieron junto al teléfono, saltando ante cada sonido, esperando una respuesta que no llegaba. Una semana después, la situación empeoró. Un sobre sin remitente apareció bajo la puerta de la Casa Amarilla. Dentro, encontraron una fotografía reciente de Steven Miguel jugando tenis, con un mensaje escrito en el reverso.
Sabemos de la carta. Dejen a los Wilson en paz, o el chico sufrirá un lamentable accidente. Esa noche, tras horas de angustiada deliberación, tomaron una decisión desesperada. Tenemos que ir personalmente, declaró Eduardo. No podemos confiar en intermediarios ni en cartas que pueden ser interceptadas. A pesar de las amenazas, utilizaron sus ahorros para comprar billetes de avión a San Antonio. Necesitaban al menos ver a sus hijos, aunque fuera a distancia. 3 días después, se hospedaban en un modesto hotel en las afueras de San Antonio. Su habitación pronto se transformó en un centro de operaciones, con un mapa de la ciudad en la pared donde Eduardo había marcado la ubicación de la residencia de los Wilson en el elegante barrio de Alamo Heights. Aquella primera mañana en Texas, conduciendo un auto alugado, estacionaron discretamente a una cuadra de la casa colonial con jardín impecable. La espera fue agonizante, pero a las 3:40 de la tarde su paciencia fue recompensada. Un joven de 19 años salió de la casa, arrojando una mochila en el asiento trasero de un Ford Mustang rojo. Su porte atlético y el cabello castaño ondulado eran inconfundibles, incluso a distancia. «Es él», susurró Mariana, ahogando un sollozo con sus manos, las lágrimas corriendo incontrolablemente por sus mejillas. «Es nuestro niño, Eduardo. Ha crecido tanto, se parece tanto a tu padre». Paralelamente a la vigilancia, intentaron establecer contacto legal a través de un abogado estadounidense, pero todos sus esfuerzos encontraron la misma respuesta. Sin pruebas concretas de secuestro, cualquier acción legal sería considerada acoso a ciudadanos americanos. Brennan, a pesar de la orden judicial, les ofreció un último apoyo presentándoles a Daniel Gutiérrez, un abogado de inmigración especializado en reunificaciones familiares. En su modesto despacho en el centro de San Antonio, Gutiérrez les explicó la cruel realidad. Legalmente, ellos son Steven y Emily Wilson, ciudadanos americanos desde su nacimiento. Todos los documentos parecen perfectamente legítimos, aunque sepamos que son fraudulentos. Extendiendo una carpeta sobre su escritorio, continuó. El sistema Thornton era perfecto. Los niños recibían identidades completamente nuevas, respaldadas por certificados de nacimiento americanos, falsificados, pero imposibles de distinguir de los genuinos. A la tarde siguiente, observando la escuela secundaria local, finalmente vieron a Emily Isabel, una adolescente hermosa de cabello rubio y sonrisa familiar, cargando libros mientras conversaba animadamente con sus amigas, completamente ajena a que sus padres biológicos la observaban desde un automóvil estacionado. Esa noche, abrumados por la emoción pero sin saber cómo proceder, Eduardo y Mariana buscaron consuelo en una iglesia católica cercana. Arrodillados ante la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, encendieron velas mientras sus oraciones silenciosas imploraban una oportunidad, una señal, un milagro. Su fe fue recompensada al día siguiente, cuando Gutiérrez los contactó con una revelación sorprendente. Había conseguido información a través de una enfermera mexicana que trabajaba con el Dr. Wilson. Eleanor Wilson interceptó su carta, explicó. El médico y los jóvenes no saben nada. Ella ha estado ocultando la verdad todos estos años, temiendo perder a los niños si se descubría la verdad sobre su origen. Armados con esta información, Eduardo y Mariana debatieron intensamente sobre sus opciones. ¿Deberían confrontar directamente a Eleanor? ¿Intentar contactar al Dr. Wilson? ¿Buscar otra forma de llegar a los jóvenes? Decidieron que su mejor esperanza era la enfermera mexicana, quien sentía simpatía por su situación. A través de Gutiérrez, le entregaron una nueva carta con fotografías, suplicándole que la hiciera llegar directamente a Emily, quien parecía la más accesible de los dos hermanos. Con el corazón en vilo, regresaron a su hotel a esperar.
los días pasaban con desesperante lentitud. Su dinero disminuía y pronto deberían regresar a México sin haber establecido contacto. En la última noche en San Antonio, mientras preparaban sus maletas para regresar a México, sin haber conseguido contacto directo con sus hijos, el teléfono del hotel sonó. Eduardo atendió con manos temblorosas. Del otro lado de la línea, una voz joven y vacilante habló en inglés. «Estoy buscando a Eduardo y Mariana Hernández. Mi nombre es Emily Wilson. Una enfermera mexicana del hospital de mi padre me contactó hoy y me contó una historia muy extraña sobre mi verdadero origen». Eduardo sujetaba el teléfono con manos temblorosas, casi incapaz de creer lo que estaba escuchando. La voz juvenil de Emily Wilson, su Isabel, resonaba a través de la línea como un eco de un pasado arrebatado. «¿Podemos vernos?», preguntó Eduardo, intentando controlar la emoción en su voz. «Tu madre y yo... nosotros...» «Sí», respondió Emily tras una breve pausa. «Hay un café en Riverwalk, mañana a las 10. Iré sola». Después de colgar, Eduardo y Mariana permanecieron abrazados en silencio, demasiado conmovidos para articular palabras. Aquella noche, ninguno logró conciliar el sueño, debatiendo en susurros agitados cómo proceder sin asustarla. La mañana siguiente, bajo el sol tejano, aguardaban nerviosamente en el Riverwalk Café. A las 10 en punto, una adolescente de cabello rubio recogido en una coleta entró cautelosamente. Vestía jeans desgastados y una camiseta de la banda U2, mirando constantemente sobre su hombro para asegurarse de no haber sido seguida. Emily se sentó frente a ellos, estudiándolos con una mezcla de curiosidad y recelo. Mariana tuvo que contenerse físicamente para no abrazar a la hija que había perdido 13 años atrás. No los recuerdo realmente», comenzó Emily, alternando entre inglés y español básico. Tengo sueños, dreams about a yellow house, y una mujer cantando en español. Nunca entendí por qué. Con lágrimas deslizándose por sus mejillas, Mariana comenzó a cantar suavemente Las Mañanitas, la canción de cuna que había cantado a Isabel todas las noches de su infancia. Emily palideció visiblemente, reconociendo la melodía que había perseguido sus sueños durante años. «Esa canción», susurró, «la he escuchado en mis sueños toda mi vida». Con manos temblorosas, Emily extrajo de su mochila un oso de peluche gastado por el tiempo y los abrazos. «I've always called him Señor Bigotes, Mom, Eleanor». Pensaba que era gracioso que le diera un nombre español cuando no hablábamos español en casa. El oso de peluche que Isabel había dejado sobre su almohada aquella fatídica tarde de septiembre. Mariana tuvo que cubrirse la boca para sofocar un sollozo. Emily les contó que siempre había sabido que era adoptada. Eleanor y Thomas le habían dicho que sus padres biológicos murieron en un accidente automovilístico en Monterrey. Nunca había cuestionado esa historia hasta que la enfermera mexicana le mostró la carta y las fotografías. Tras casi 2 horas de conversación, Emily miró su reloj nerviosamente. «Tengo que irme. Steven, mi hermano, él debería saber esto también». Desde un teléfono público cercano al café, Emily llamó a Steven en la universidad. «There's something you need to see, Steve. These people, they know things about us. Things no stranger could know». El primer encuentro con Steven se produjo al día siguiente en un parque neutral. Un joven alto y atlético de 19 años llegó con expresión hostil y una carpeta de documentos legales bajo el brazo. «I'm recording this conversation», advirtió inmediatamente. «If you continue to harass my family, I'll file for a restraining order». A diferencia de su hermana, Steven mostraba una resistencia férrea a cualquier sugerencia de que los Wilson no fueran sus verdaderos padres. Sin embargo, cuando Eduardo mencionó detalles específicos de su infancia, la fachada comenzó a agrietarse. «Colocaste estrellas fosforescentes en el techo de tu cuarto», dijo Eduardo suavemente.
Formaban la constelación de Orión. Te ayudé a mapear las estrellas exactamente como aparecen en el cielo. La expresión hostil de Steven vaciló momentáneamente, una sombra de reconocimiento cruzando su rostro. How could you? ¿Cómo sabe usted eso? Emily extrajo de su bolso una fotografía que los Hernández habían traído. Miguel a los 9 años con su camiseta de Superman. La semejanza con el joven Steven era innegable, como mirar un reflejo a través del tiempo. La confrontación se intensificó al día siguiente cuando Eleanor Wilson, una mujer elegante de 50 años, apareció inesperadamente en el lobby del hotel donde se hospedaban los Hernández. «Sé quiénes son ustedes», declaró con voz controlada pero tensa. «Siempre supe que algún día podrían aparecer». Durante una hora tensa, Eleanor reveló que Thomas nunca supo la verdadera procedencia de los niños, creyendo genuinamente la historia del accidente en Monterrey. «Hice lo que cualquier madre haría», afirmó con lágrimas contenidas. «Protegí a mis hijos». Mientras tanto, Steven, perturbado por el encuentro, se refugió en la biblioteca universitaria. Pasó horas investigando en microfichas noticias sobre niños desaparecidos en México en 1978, encontrando finalmente artículos sobre los hermanos Hernández. Las pruebas comenzaban a acumularse, pero Steven, futuro abogado, necesitaba certeza absoluta. 3 días después del primer encuentro, propuso formalmente un test de ADN en un laboratorio médico de San Antonio. «This will settle everything», declaró con su postura profesional, enmascarando la turbulencia emocional interior. «Science doesn't lie». Eduardo y Mariana aceptaron inmediatamente. La espera de 2 semanas para los resultados fue una agonía, pero finalmente la ciencia confirmó lo que sus corazones siempre habían sabido. 99.998% de probabilidad de parentesco. Aquella noche, Steven llamó al hotel donde sus padres biológicos aguardaban con ansiedad. Su voz, habitualmente controlada, se quebró ligeramente al hablar. «Quisiera concertar un encuentro formal con mis padres biológicos, y creo que es hora de confrontar todos juntos al Dr. Wilson con la verdad que su esposa le ha ocultado durante todos estos años». La elegante sala de estar de la casa de los Wilson, en Alamo Heights, se había convertido en escenario de revelaciones devastadoras. El Dr. Thomas Wilson, un hombre de 60 años de cabello cano y postura digna, permanecía sentado en absoluto shock tras escuchar a Steven revelar los resultados del ADN. «Papá, estos son nuestros padres biológicos», explicaba Steven con voz temblorosa. «No fuimos huérfanos, fuimos secuestrados». El mundo que Thomas Wilson había construido durante 13 años se desmoronaba ante sus ojos. Su mirada alternaba entre los rostros de los Hernández y los de quienes había criado como sus hijos, intentando procesar una verdad inconcebible. Eleanor Wilson, con lágrimas recorriendo su rostro envejecido, finalmente confesaba: «Thornton me dijo que había irregularidades, pero aseguró que los padres estaban muertos. Cuando comprendí la verdad, ya era tarde. Ustedes ya eran nuestros hijos». Steven se volvió hacia su madre adoptiva, la rabia contenida evidente en la tensión de su mandíbula. «Quemaste nuestra ropa original. Nos prohibiste hablar español. Sabías, siempre supiste, y elegiste esconder la verdad». La confrontación continuó durante horas, revelaciones dolorosas intercaladas con momentos de conexión inesperada. En un instante particularmente conmovedor, Eduardo y Steven compartieron un abrazo genuino, ambos llorando abiertamente. «Recuerdo tu olor», susurró Steven. «Tus abrazos cuando tenía pesadillas». Esa misma tarde, Emily se sentó en el suelo de la sala, viendo con fascinación los videos caseros en VHS que Eduardo había traído. Las imágenes mostraban a Isabel de 5 años bailando alegremente en la casa amarilla, a Miguel construyendo un fuerte con almohadas.
Fragmentos de una vida robada regresaban como piezas dispersas de un rompecabezas. El doctor Wilson, devastado pero íntegro, extendió su mano hacia Eduardo. No puedo imaginar su dolor durante todos estos años. Sepa que, a pesar de todo, fueron amados y protegidos. Esto no justifica lo ocurrido, pero espero que traiga algún consuelo. Durante las semanas siguientes, la familia fracturada comenzó un difícil proceso de reconciliación. Steven, utilizando sus conocimientos jurídicos adquiridos en la Facultad de Derecho, investigaba incansablemente en la biblioteca de la Universidad de Texas. Castillo sigue vivo, Thornton está muerto, pero sus cómplices, los funcionarios corruptos fronterizos, todos deben pagar, declaraba con determinación, mientras compilaba evidencia para un caso internacional. En junio de 1990, Steven y Emily llegaron al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México para su primera visita consciente a México desde el secuestro. Eduardo esperaba ansiosamente en la puerta de desembarque, su corazón acelerándose al ver a sus hijos adultos emerger entre la multitud de pasajeros. La casa amarilla en la calle Sopeña, preservada como un museo del pasado, recibió a los hermanos con la extraña familiaridad de lo olvidado, pero no perdido. Emily recorrió cada habitación tocando paredes y abriendo cajones, encontrando finalmente sus antiguos dibujos de arcoíris. Intentaba recordar, susurró, acariciando los trazos infantiles. Dibujar algo importante que no podía nombrar. Steven permaneció largo tiempo en su antiguo dormitorio, contemplando el techo donde las estrellas fosforescentes, aunque desvanecidas, aún formaban la constelación de Orión. Yo coloqué Orión allí. Tú me ayudaste a mapear las estrellas exactamente como aparecen en el cielo. La visita al cementerio de Guanajuato resultó particularmente emotiva. Steven y Emily permanecieron en silencio frente a la tumba de Mariana, dejando flores y un dibujo de arcoíris mientras Eduardo aguardaba a cierta distancia, otorgándoles un momento privado con la madre que perdieron 2 veces. Nunca dejó de buscarlos, comentó suavemente cuando se acercó. Su último pensamiento fue para ustedes. En octubre de 1992, una conferencia de prensa internacional en Guanajuato captó la atención mundial. Steven, ahora abogado titulado, acompañado por Eduardo y Emily, expuso públicamente la compleja red de tráfico, presentando documentos y evidencias que habían recopilado durante años. Los noticieros mexicanos mostraron días después al senador Castillo renunciando a su cargo por razones de salud y huyendo precipitadamente del país, mientras se abrían investigaciones en ambos lados de la frontera. Eduardo finalmente vendió la casa amarilla que había preservado durante tanto tiempo. Tía Carmela lo ayudó a empacar recuerdos seleccionados, mientras el resto era donado a familias necesitadas. Mariana finalmente puede descansar en paz, comentó la mujer con lágrimas en los ojos. Cumpliste tu promesa, Eduardo. Para 1995, Eduardo se había instalado en San Antonio, iniciando una nueva etapa cerca de sus hijos. En el jardín de su modesta casa, la familia celebraba su cumpleaños. Steven, Miguel, con su esposa americana, Emily, Isabel, con su novio mexicano, el Dr. Wilson, ahora un amigo cercano después de haber colaborado activamente en exponer la red de tráfico, y 4 nietos corriendo alegremente, tejiendo nuevos lazos entre el pasado doloroso y un futuro esperanzador. Aquella noche, tras la partida de los invitados, Eduardo se sentó en la terraza observando las estrellas que una vez había mapeado con su hijo. Entre sus manos sostenía la última carta que Mariana escribió antes de morir. Mis queridos Miguel e Isabel, si están leyendo esto, significa que encontraron el camino de regreso a casa, como siempre supe que lo harían. Mientras en la sala sus nietos dormían pacíficamente, la nueva generación nacida del dolor transformado finalmente en redención.